el anfitrión Juan. Ahora sí, Listo, ahora ahora sí. sí. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces me pones de nuevo presentación, Juan. ¿Listo? ¿Por qué salió? ¡Ey! Entonces, Ahora sí, perfecto. Entonces les decía que había otra dinámica diferente, pero me parece importante comenzar y que este tercer encuentro sea más una conversación entre todos, porque veo que hay algunas inquietudes que son súper relevantes para el proceso presencial y como para la continuidad que tengan las salvaguardas. Iniciaría por esto que presentamos en el encuentro pasado como para encuadrar, perdón, la conversación que se viene. Y es porque una propuesta de salvaguardas en Colombia y que sea como la pregunta provocadora para esta conversación donde yo no quiero Ujú. tener... ¿Sí? Sí, estoy reclamando acá lo de las gemas naranjas y eso. No me estuvieron culé de Hay vaina. alguien que tiene el micrófono abierto, por favor. Entonces les decía que esta pues es como la idea de la pregunta provocadora. Juan, te volviste a salir de la presentación. La pregunta provocadora para darle inicio a una conversación como más rica y que tenga sentido, y ya les diré por qué. Entonces, solo comenzar, digamos, desde esta búsqueda inicial de las salvaguardas, porque creemos que las salvaguardas deben ser un elemento importante en el marco de la transición energética justa y pues hay un apellido por ahí rondando que también me parece pertinente que tiene que ver con que sea popular también y es que sea un proceso desde y para los territorios y pues tratando de hacerle el clic pues a la transición corporativa. Entonces, por los vacíos normativos y la desarticulación interinstitucional que hay, sería un argumento para decir las salvaguardas pueden ser un elemento importante, los avances acelerados de proyectos con altos impactos sociales ambientales a partir de las propuestas de transición energética. Esto lo vemos especialmente en La Guajira con todos los proyectos de eólicas que hoy tienen bastantes conflictos socioambientales y aunque recientemente hemos visto en las noticias que se han tratado desde la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, se han tratado pues, de sacar adelante ya algunas consultas, incluso con la misma línea colectora. Hay un montón de procesos en términos de participación vinculante que siguen generando mucha inquietud. Y un elemento fundamental que es que gran parte de estas comunidades donde se están desarrollando estos proyectos pues no tienen energía. Eh, Otro componente importante es el riesgo de la instrumentalización del lenguaje de derechos por parte de las empresas o de la industria energética, la necesidad de construir enfoques vinculantes, diferenciales y participativos, y pues justamente la pregunta es cuáles son esos otros, y por eso, Juan, ¿puedes pasar a la segunda, por favor? A la siguiente diapositiva. Y por eso quisiera justamente detenerme en esta pregunta vinculada a por qué hablar de las salvaguardas en Colombia en el marco de la transición energética. Y es justamente porque en el formulario que casi todos, creo yo, que de los que estamos participando acá llenamos ese formulario, para identificar impactos y conflictos socioambientales y también como el nivel de cercanía que tienen las organizaciones a este tema de la transición energética. Una de las preguntas fundamentales que había allí para entender como la importancia y la dimensión que las organizaciones de los territorios le estaban dando a esto, es cuál es el nivel de interés en participar en la construcción colectiva de las salvaguardas para la transición energética justa. Y me quería detener acá justamente en esa pregunta porque digamos que hubo una inquietud digamos que en términos generales de todas las personas que diligenciaron el formulario, hubo un interés como
muy fuerte de participar y como que ven la relevancia en el proceso de construcción colectiva de salvaguardas. Sin embargo, hubo una inquietud legítima en la que yo me quería como concentrar y generar a partir de eso la discusión para que lleguemos con elementos claros también al encuentro presencial en Valledupar, ¿no? Eh, porque pues yo sí creo que es fundamental, no porque no hayan dudas y escepticismos, todos y ya lo hemos discutido acá y seguramente emergerán también más inquietudes y es como, bueno, hay una cantidad de protocolos y de herramientas y estas herramientas no funcionan, una herramienta más que garantías de protección del territorio nos van a dar, ¿no? Entonces alguien hablaba de la incertidumbre del proceso y de las dudas en la efectividad en la construcción y representación de defensa de los territorios que tienen las salvaguardas. Entonces creo que es muy importante como detenernos a partir como de este contexto participando, que creo que vale la pena conversarlo para llegar con elementos más claros también al encuentro presencial en Valledupar y lograr también articulaciones con el proceso que se viene dando allí a través del Festival de Transiciones Justas y Populares del Caribe, que tienen también una idea de construir una hoja de ruta en el marco de la transición energética que se viene dando con toda la fuerza. Entonces, por eso mi llamado a que nos concentremos a conversar en esta pregunta. No sé ustedes cómo la ven y bueno, eso no me quiero detener mucho porque para ver cómo organizamos la casa y cómo podemos con los resultados que esperamos tener ya mucho más contundentes en ese encuentro. Así me están escuchando. Es que Isa, no Ahora yo sí. veo. yo te estoy escuchando entrecortada, pero pensé que de pronto era yo. No sé si alguien más. Sí, a mí se me perdió la voz un rato y también pensé mí que también. Ah, era No se te escuchaba. Pero bueno, algo que compartimos es que todos tenemos incertidumbre sobre nuestro internet, que nos hace personas poco rurales a casi todas. Entonces, creo que puedes apagar la cámara, Isabel, no. puede ser que le Vamos. ayude para mejorar. Voy a también apagar la mía. Y de hecho, sí, nos ayuda a que todas la apaguemos. André, dale, entonces tienes la palabra, porque sí, súper importante eso que estabas diciendo. Bueno, de qué importante que todas Sí, la apaguemos. no, no, tú hablaste antes de apagar la cámara de la incertidumbre, No, en o este porque se me estaba entrecortando, asumí que la incertidumbre era también con el proceso de salvaguardas. Incertidumbre del internet, más bien. Ah, ya, 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 ya. Ok. no, pero dale, gracias. Entonces, entonces como veo que sí se entrecortó y que no entendieron muy bien, no sé, vuelvo a decir exactamente lo que les estaba planteando de mi interés en concentrar en esta pregunta que ven en presentación, aunque sea con manito para ver cómo avanzamos, ¿no? Me están diciendo que no pueden escuchar en... No entiendo, Isabel, el sentido de la pregunta, o sea, cómo medir el nivel y eventualmente habrían personas acá que no están interesadas, no entiendo la pregunta.
Pues lo que les decía Juan Pablo es que después de revisar todos, la mayoría de las personas que están participando en la construcción colectiva de salvaguardas diligenciaron un formulario. Ese formulario tenía como una de sus preguntas esta justamente, es cuál es el nivel de interés en participar. Y una de las preguntas que llegó como respuesta al diligenciamiento del formulario hoy era la incertidumbre, ¿no? Eh, Eso, y la duda sobre la efectividad de la construcción y la representación como una herramienta útil para la defensa territorial de las comunidades. A mí esa inquietud me parece completamente válida y por eso creo que detenernos a conversar sobre eso es fundamental para poder llegar al encuentro presencial, porque pues si hay alguien que tiene esa duda y la incertidumbre, como todos la tenemos se los decía, hay una cantidad de elementos normativas de normativas, perdón, que supuestamente están blindando a los territorios y pues que haya dudas de un instrumento como este que sabemos que hoy no es vinculante, pues tiene todo el sentido ponerlo como en el centro de la conversación o del debate si se quiere. Entonces mi llamado era el primero a decir, ¿les parece que nos concentremos en conversar sobre esto? Yo considero que sí, pero pues ustedes son parte fundamental de la discusión. Yo solo vengo a poner acá como los elementos centrales para detonar la conversación y poder como avanzar en la construcción. Así que bueno, esa es la idea. Henry, dale. Buenas tardes. Pues respondiendo a la pregunta pues, con la que estamos abriendo la sesión de hoy, y tal vez como lo manifesté también en la segunda sesión, de alguna manera, pues el interés y las expectativas que yo tengo es que existan salvaguardas para eh, poblaciones vulnerables en los sectores y en los corredores urbanos que han sido receptores de poblaciones desplazadas y víctimas de diferentes violencias, porque no solo es el conflicto armado la única violencia en Colombia. Eso por un lado. Por el otro, basado pues en un trabajo como entrevistas que hice en 2017, 2016 a 2019 más o menos, a algunos líderes ambientales, entonces en la localidad de Suba, recicladores, y entonces allí planteábamos los residuos como pues obviamente como una forma de energía, y entonces lo que le planteaba a Andrés en aquella entrevista que está en YouTube es si el Estado debería estar remunerando, en ese momento le decía, el Estado debería estar remunerando a actores como tú, Andrés, tú eres reciclador, eh, el Estado debería estar remunerando tu trabajo como reciclador en términos de una forma de hacer una transición energética. Esta es una transición energética, y entonces ahí mismo le dije, eh, porque lo que estamos haciendo en las huertas es convertir los residuos orgánicos de las cocinas en abono. Y en algunas huertas incluso sacamos árboles de las huertas urbanas para los sectores rurales. O sea, ya no estamos sacando basura, o al menos hecho el piloto de que se puede hacer, ¿no? No es que lo estemos haciendo constante, porque pues ha sido complicado implementar eso como un sistema que funcione constantemente. Sin embargo, pues eventualmente sí se ha hecho y se ha mostrado que es posible hacerlo. Y también, pues hay, por ejemplo, ya hay un conjunto residencial, no recuerdo cuántas unidades habitacionales tiene en la localidad de Suba, en Barrio Bilbao, que es basura cero. Entonces, esto para decir que esa energía, pues de alguna forma se transforma en recursos para los hogares y en ese sentido en recursos para la comunidad, y de alguna manera pues es un flujo de energía que antes de hecho pues estaba generando pues una serie de conflictos en los rellenos sanitarios, y que ahora pues está convirtiéndose en una solución basada en la naturaleza prácticamente. Pues Gracias, Henry. tenemos ese, Eh, como esa eh, experiencia.
Sí, y te solo pregunto pedirles, sobre las porfa, salvaguardas de que la ese. intervención, Henry, solo pedirte, porfa, que la intervención, como tenemos tan poquito tiempo, sea súper sintética. Qué pena cortarte así, pero sí. La pregunta concreta, como para que podamos seguir avanzando, ¿vale? Gracias. Juan Pablo. Hola, pues con todo respeto, yo plantearía que la pregunta no tiene lugar. O sea, porque creo que todos los que estamos aquí, cuando se nos invitó a construir un documento de salvaguardas, pues creemos que es posible. Si no, pues no tiene sentido que hayan personas, organizaciones, porque no van a poder aportar en el documento. Es respetable que se diga que las salvaguardas no les interesan, pero pues creo que por el respeto al tiempo de todos, simplemente pues la organización debiera, o las organizaciones, si es plural, pues debieran manifestar eso y ya no continuar en el proceso, porque no tiene sentido como que alguien lo llamen a plantear el procedimiento de consulta previa si no está de acuerdo con la consulta. Entonces, ahí habría que aclarar porque aquí a nadie se le ha obligado a participar de este proceso. Entonces, yo creo que eso nos resta tiempo. Además, si abrimos la palabra en este momento para opinar sobre esto, pero nos referimos es a otras cosas, pues creo que nos va a agotar el tiempo. Yo, en términos de la metodología que se ha planteado, pediría que se reconsidere eso y más bien darle la palabra a las organizaciones que manifestaron la incertidumbre, que comenten cuál es la incertidumbre, porque también puede tratarse de un malentendido. Incertidumbre en la aplicación, claro que hay incertidumbre, si a eso se manifestó. Incluso ni con la ley puesta Ujú. se cumple, la incertidumbre reina con las leyes ya aprobadas. Entonces, imagínense con un documento. Claro que la incertidumbre es legítima, pero yo lo plantearía así. Muchas gracias. Gracias, Juanpa. De acuerdo, vale. Le doy la palabra a David y luego a Andrea y entonces retomo lo que nos propone Juan en función justamente de esa inquietud y pasarle la palabra a la organización que la está manifestando. Dale. Bueno, muchas gracias, Isabel. Mucho gusto, David Marroquín. Hago parte del equipo de la Corporación Hacia el Buen Vivir. Gloria me invitó al espacio. Primero, pues nosotros, o yo por lo menos no tengo conocimiento aún del formulario que mencionabas. Entonces, igualmente, si aún tengo espacio para poder realizar, pues súper. Segundo, apoyando la moción de Juan Pablo, pues nosotros aquí también estamos interesados en conocer y hacer parte de este proceso tan importante como lo es las salvaguardas en Colombia para la conservación y protección pues, de todos estos proyectos estratégicos en el marco del cambio climático y la transición energética, dos pilares fundamentales pues, para el desarrollo de país ante el mundo, ¿no? Entonces, pues aquí estamos muy atentos y gracias por el espacio. Muchas gracias, David. Dale, Andrea. Gracias. Y gracias, Juan, también por la pregunta. Nosotras hemos sido una de las organizaciones que ha manifestado cierta renuencia frente a este tema, fundamentalmente porque están enmarcadas en un derecho blando, como lo hemos hablado, pues es decir, que es algo que no garantiza que se vaya a cumplir, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, hemos decidido estar en el proceso porque nos parece importante de todas maneras hacer acuerdos comunitarios, hacer acuerdos entre distintas organizaciones e identificar cuáles son los puntos donde podrían haber choques o no. A mí lo que me parece importante y muy lastimosamente, yo no puedo ir al encuentro de Valledupar. Nuestra persona delegada es Cristian. el compañero Cristian, que efectivamente y que está en esta reunión del Grupo de Investigación de Microcentrales de la Universidad Nacional. Y nos interesa también aportar a esto. Sin embargo, nos
parecería importante pensar también entonces, bueno, como es una ruta de incidencia, reconociendo que esto es un tema de derecho blando. Decir, por ejemplo, la referencia que yo tengo a nivel personal es de las salvaguardas de Cancún asociadas a Red Más, que realmente no es que hayan sido particularmente útiles. Entonces, nosotras sí hemos manifestado cierta renuencia, pero nos parece importante, más allá del tema de salvaguardas y de cómo las podamos desarrollar, es primero el tema de ponernos de acuerdo comunitariamente y de decir, listo, ¿cómo seguimos? Ya con esa salvedad, ya que Juan Pablo había pedido que le dieran la palabra quizás a algunas organizaciones que no estaban tan de acuerdo con esto, nosotras sí estamos de acuerdo en seguir articulando y en que estamos comprometidas con este mecanismo que estamos haciendo de forma colectiva, pero diciendo, bueno, entonces, aquí cómo seguimos y qué ganamos entonces por haber escogido, porque recuerdo que lo escogimos en algún momento también desde el Fondo Emerger, por ejemplo, algunas organizaciones beneficiarias, para hablar del tema de salvaguardas y asumir ese enfoque particular. Entonces, era esa la inquietud y tampoco queremos generar ningún malestar. Nos parece maravilloso lo que están haciendo y también por ser respetuosos por el tiempo, felices por el encuentro en Valledupar. Gracias. Andrea, muchísimas gracias. Sí, sí, de hecho, pues ustedes han sido abiertamente explícitos con la postura. No lo decíamos por ustedes. Hay otra organización que nos generó inquietud justamente y de acuerdo en que esa pregunta, digamos, no tendría lugar en un momento como este donde ya hemos venido avanzando, pero justamente por eso también nos generó inquietud y la quisimos traer como en este momento, porque pues si seguimos avanzando y hay una organización que hace parte del proceso y, y pues ve incertidumbre en ello, tal y como lo dice Juan Pablo en el proceso de implementación, más allá de que veamos que pues que puede tener elementos relevantes, igual como tú lo planteas, Natalia Orduz en una conversación reciente también lo planteaba al decir que las salvaguardas en el caso de los proyectos de mercados de carbono han terminado siendo la talanquera para incluso para que se den otros derechos. Pero, ¿qué les parece? No sé si alguien más antes estaba levantando la mano para continuar. Sí, dale, Juanpa, dale. Juanpa, tienes la palabra. Hola, no, perdón, se me quedó levantada la mano. Listo, listo. Entonces, en este orden de ideas y como retomando algunos elementos del encuentro anterior, ya pasamos entonces por qué es importante un documento de salvaguardas, para quién haríamos ese documento de salvaguardas, cómo lograremos que esas herramientas sean vivas, vinculantes, exigibles y que se conviertan en un escudo y finalmente en un canto en la bandera, un papel mojado, que es la inquietud justamente, creo yo, sobre la incertidumbre que nos pueden generar. Y que deben contener para que sea útil en la defensa de los territorios y no solo en la diplomacia de las mesas de trabajo. Pero creo que me estoy adelantando porque quizás acá están algunas de las organizaciones también que tienen inquietud con eso y tal y como lo planteaba y la invitación de Juan Pablo es como que lo conversaran aquellas organizaciones que tienen incertidumbre, pues que las quisiéramos escuchar y si no, entonces continuamos como con la propuesta de estas preguntas. Si me permites un minuto para decir Claro, algo. sí, Juanpa, Pues dale. mira, nosotros, yo creo que la referencia más importante para nosotros en este proceso es el referendo por el agua, o sea, hablando de para qué es importante, o sea, entender esto no como el documento de salvaguarda, sino el proceso. Entonces, para nosotros, el referendo por el agua era algo que sabíamos, algunos procesos desde el inicio, que eso jamás se iba a aprobar en el Congreso y le apostamos todo para hacer el proceso bien. Entonces yo creo que de lo que dejó precisamente ese proceso son múltiples organizaciones territoriales
que fortalecieron su lucha o jóvenes que se metieron en el tema de la lucha del agua. Entonces yo creo que esto, tal vez no en esa gran escala, pero genera una herramienta para fortalecer esas luchas. Yo me imagino también el uso que le puede dar esta herramienta, porque incluso en el marco del proyecto se planteaba, no, esto es importante plantear algo que podamos mostrarlo en la COP30. Sí, pero no es lo único. O sea, yo me imagino también y creo que ahí es clave el ejercicio que estamos haciendo y que cuando se vean las propuestas de las salvaguardas, yo me lo imagino también en momentos de movilización, que a veces las movilizaciones de oposición a los proyectos grandes y chiquitos, a la hora de sentarnos con las empresas, a la hora de plantearle soluciones a los gobiernos, no hay ideas. Entonces yo creo que este documento de salvaguardas apuntaría mucho para eso, o sea, no, seguramente puede que no lleguemos a que sea una aprobación por parte del gobierno y tal, pero ya es un documento colectivo que sabemos que muchos piensan eso, para ponerlo sobre la mesa de diálogo con empresas, porque eso va a llegar, esos momentos de movilización, de hecho ya han llegado a muchos lugares, pero van a llegar en otros lugares, a eso me refiero. Por ahí me callaría. No, Gracias. muchas gracias, Juan Panati. ¿Tienes la palabra? Hola Isa, hola todo el grupo. Hola. No, en realidad, pues mi intervención iba muy en el camino de Juan Pablo y lo que también mencionó Andrea hace un momento, que más allá del documento, la importancia también es el proceso que se Proceso. está dando de convergencia y articulación entre organizaciones para, de manera pues dialogada y concertada, poder identificar quizás cuáles son los cuellos de botella o los riesgos más grandes que se están enfrentando de cara a la transición energética, y también quizás cuáles son aquellos que en Colombia todavía no se han materializado, pero que sí han avanzado en otros países. Entonces, eso nos da también como un marco. Ah, bueno, eso por un lado. Y por el otro lado también parece importante lo que decía Juan Pablo, que también podría ser una pregunta muy interesante, que es pensarnos cuáles otros referentes o procesos nos sirven como referentes o de inspiración, digamos, para esto. Porque también, siguiendo a Andrea, yo creo que las salvaguardas de Cancún no son el referente, digamos, idóneo para este proceso, porque claramente las salvaguardas de Cancún pues fueron planteadas en la COP, pues, desde el multilateralismo, y por eso son de derecho blando. Este documento ni siquiera va a ser derecho blando porque tampoco está siendo propuesto Ajá. por un órgano de este tipo. Entonces, es un documento que tiene una naturaleza distinta y que no debería necesariamente aspirar a parecerse siquiera a las salvaguardas de Cancún, sino ser otra cosa, ¿no? Un documento vivo, de diálogo, de concertación de riesgos, de identificación, de marcos normativos, de herramientas, de puntos de consenso, que sirva, digamos, como de punto de apoyo para las organizaciones en debates con empresas, que sirva de punto de apoyo para procesos de incidencia. Y en esa medida también, pues vamos también mirando como en qué nivel de profundidad debería estar el documento. Y justamente si no se inspira en las salvaguardas de Cancún, pues que realmente son muy generales y son una sustitución pues muy barata de derechos que ya están constitucionalizados, entonces en realidad no aportaron nada nuevo, ¿no? Entonces aquí pues teniendo tanto conocimiento de las organizaciones y de las personas que están, creo que hay que hacer un trabajo pues muy riguroso, realmente de identificar puntos neurálgicos, o sea, dónde están los verdaderos riesgos en muchos sentidos jurídicos, sociales, de salud, de participación, de democracia, de justicia, y identificarlos, y pues así en este momento no tengamos la solución, pues ya tenemos por lo menos un diagnóstico sobre el que pues se puede seguir trabajando. Gracias, Nati. Sí, de acuerdo. Yo creo que, que tienes toda la razón y lo que plantea Juan Pablo igual. Sin embargo, esa pregunta justamente la traje porque me generó inquietud, ¿no? Como en un momento como estos que emerja esa incertidumbre de si son funcionales o no, pues me parecía que valía la pena traerla como a conversación. Pero evidentemente, por ejemplo, veo que acá no está la organización que lo planteó. Eh,
Entonces, bueno, igual vamos a seguir, la presentación está planteada justamente en esta perspectiva de encontrar como elementos de articulación. Más adelante les voy a mostrar a partir como del análisis que hicimos de identificación de impactos y de derechos fundamentales vulnerados y de conflictos socioambientales que vienen emergiendo acá, pues cómo podemos ir avanzando también en esa construcción, pero también además de algo que ya se ha venido revisando y es esos referentes o procesos que se adelantan en otros países y como ya se los contamos en el encuentro 1 y 2, tenemos el referente justamente del nordeste de Brasil, que además lo vamos a tener en el encuentro presencial. Ellos llevan incluso ya un camino, digamos, recorrido en su aplicación porque ellos lo iniciaron a principios del 2024 y pues seguramente han avanzado más. Chile también está en ese camino muy en paralelo con lo que nosotros venimos haciendo. Metodológicamente es muy diferente porque tal y como ustedes lo señalan, lo importante digamos, de estas salvaguardas es que es un proceso colectivo y desde el conocimiento territorial. En el caso de Chile no hay una conversa como desde la base, sí de algunas organizaciones, pues ONG en especial, y eso hace pues como también la diferencia en el proceso. Dale, Jenny, después de nuevo Nati, si volviste a levantar la mano. Hola, buenas tardes. Yo me estoy uniendo a este proceso hasta la reunión del día de hoy, atendiendo la invitación de Isabel. En nombre de la viceministra Tatiana, pues contarles el proceso que se está llevando a cabo en el Ministerio de Ambiente. La referencia para el Ministerio de Ambiente para la reglamentación de salvaguardas sociales y ambientales es la interpretación nacional, que es otra herramienta de derecho blando, que define 15 salvaguardas, es decir, agarra las 7 de Cancún y pues las aterriza al contexto colombiano. Sí, igual esa es una interpretación que se hizo ya hace varios años y que ahora justamente en la reglamentación pues se está trabajando en una reinterpretación que será sujeta a consulta previa. En esta reglamentación no abarca solamente Red Más, aunque obviamente sí es la principal, pues es la generadora de mayores conflictos y pues la sentencia Pirá Paraná da un referente de ello, pero también se hace extensivo a otros proyectos del sector AFOLU, es decir, del sector de soluciones basadas en la naturaleza, que por ahí alguien mencionó ese concepto, es decir, proyectos enfocados a la agricultura, el uso del suelo, los bosques, incluso la ganadería. No están cubiertas las salvaguardas para el sector no AFOLU, es decir, otro tipo de proyectos que también han emitido créditos de carbono o hacen parte del mercado de carbono, donde están proyectos del sector de energía, principalmente, y muchas pequeñas centrales hidroeléctricas y grandes proyectos hidroeléctricos como Hidrosogamoso, el Quimbo, bueno, varios que conocemos que tienen conflictos. También en proyectos de residuos, también proyectos de industria, de reconversión energética, en otros. Estas salvaguardas que se están reglamentando no incluyen esas. Porque de cierta manera la justificación ha sido porque muchas de ellas son objeto de licenciamiento ambiental, donde hay un contexto de lineamientos de participación. Es decir, no sale como en esta primera tanda de salvaguardas reglamentadas por decreto del ministerio, pero sí el ministerio a través de una consultoría de GGI, de Global Growth Green Institute, creo que esas son así las siglas, está trabajando en estas salvaguardas no AFOLU. Un poco la alerta que se ha dado desde el viceministerio a los equipos técnicos de la Dirección de Cambio Climático es que sí es necesario reglamentar estas salvaguardas para otros sectores, no necesariamente los del sector que implican bosques o uso del suelo, porque estos otros proyectos generan conflictos, ¿sí? Y por eso mismo, pues, todo el caso del Quimbo,
y la existencia de una mesa de afectados por pequeñas centrales hidroeléctricas da cuenta de ello. Y la alarma sube cuando estos proyectos, que muchos de ellos ya están certificados en algo que es el mecanismo de desarrollo limpio, es decir, ya han recibido pagos para ser parte del mercado de carbono, pero certificados bajo metodologías de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Ahora con la implementación del artículo 6 del Acuerdo de París, que lleva a que se puedan hacer transferencias internacionales con otros precios diferenciales más altos de los que seguramente tiene ahora, pues posiblemente estos proyectos que tienen conflictos van a pasar a las transferencias internacionales. Es una alerta que hemos dado desde el viceministerio, porque tiene plazo Colombia a reglamentar este tema hasta 31 de diciembre de este año, y pues no contamos aún como con elementos finalizados o criterios finalizados para decir este proyecto si se aprueba para que pase estas transferencias internacionales o no, y varios proyectos pues pueden tener problemas, como yo creo que varias de las organizaciones de aquí lo saben. Entonces, esto es un contexto muy rápido, perdónenme que he sido un poco técnica. Yo voy a estar en el espacio del taller en Valledupar para aportar desde todo lo que se pueda, desde el trabajo que se ha adelantado en el ministerio al respecto. Muchas gracias, Jenny. Jenny, ¿cuál es hay un eco? Juan, creo que eres tú. ¿Cuál es el decreto? El decreto de salvaguardas sociales ambientales aún no tiene número porque es un proyecto de decreto. Ah, es proyecto de decreto. Vale, muchas gracias. Bueno, dale, Bismar. Y Nati había levantado la mano también, no sé si luego de Bismar. ¿Cómo estás, Bismar? Sí, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Para mí es un honor participar en un espacio de este. Mi nombre es Bismar Conchalto Virama, soy del pueblo Embera, del departamento del Chocó, y en este momento escuchando y veo que se está haciendo un trabajo importantísimo, que es sobre que la madre tierra. Nosotros como pueblos indígenas, desde que nacemos, crecemos, vivimos, siempre procuramos cuidar, procuramos quererlos, protegerlos, porque de ellos vivimos y a ellos vamos. Entonces, uno de los trabajos importantes que yo veo en este espacio y de este equipo de trabajo que se quiera dar para que podamos entre todos hacer valer lo que es la naturaleza, la tierra, es importante. Para nosotros, la tierra ya está reglamentada desde el origen, desde la creación. Tienen su ley, pero desafortunadamente, personas, sociedades que no entienden de ese sentido, es lo que llegan a querer destruir lo que está hecho. Entonces, en este momento, en los territorios, los resguardos indígenas, hemos hecho todo lo posible para que la naturaleza siga siendo una garantía de vida, para que para las generaciones que vienen podamos dar la oportunidad de conocer, de vivir, de disfrutar de la naturaleza. Entonces, a veces nos ponemos tristes cuando sacan ley para destruir. Hasta ahora, las leyes que se han sacado en las empresas, sobre todo para las empresas que ven al territorio un valor económico, no lo ven como un símbolo, un valor que nos pueda dar vida. Ya, entonces, la mayoría de los territorios indígenas acá en el departamento del Chocó, tú
su espíritu de territorio como naturaleza lo tenemos muy intacto, pero más sin embargo, poco a poco van penetrando obras, empresas que van a perjudicar en este momento a los territorios. Y eso es lo que nosotros siempre hemos reclamado, hemos querido, mientras gente políticos se opone al pensamiento de nosotros, nos desconocen el trabajo que milenariamente hemos venido haciendo, porque eso es nuestro, para nosotros, lo que es uno de los compromisos con la tierra, de trabajar, de cuidarlos, de protegerlos. ¿Ya? ¿Por qué queremos esto? Porque la tierra es lo que nos ha dado, la tierra es lo que nos tiene vivos. A través de la tierra nosotros podemos seguir viviendo muchos años más. Y es lo que la gente a veces no entiende. Y quieren lo que hay, transformarlo para un interés particular a lo que realmente la sociedad necesita. Nosotros, la visión de nosotros es trabajar para la sociedad que realmente necesita. Eso es lo que hemos hecho. Ya. Entonces, en este momento, poco a poco, las empresas llegan a los territorios. En el caso de mi resguardo, Eduardo Río Chorito de Alto Baúl, en el departamento del Chocó, municipio de Alto Baúl, están llegando empresas. Por ejemplo, están trazada la carretera Ánima Nuquí Vía al Mar Ánima Nuquí. Para mucha gente, ese es un desarrollo, es una vía que va a traer mucha oportunidad, que va a sacar a la gente de la pobreza. Pero para nosotros no. Eso es lo que va a generar un impacto, ¿ya? Porque nosotros sin carreteras, sin eso hemos vivido miles y miles de años. Para eso están el agua, el aire, son medios de transporte que podemos utilizar. ¿Ya? Igualmente se están llegando lo que son la empresa con los bonos de carbono. Y en este momento particularmente estoy muy preocupado porque esas empresas van llegando a los territorios como si no hubiera dueño en ese rebaldo. No consulta y hace lo que quiere. ¿Ya? Mientras los dueños seguimos, entonces muchas veces decimos, ¿por qué nosotros seguimos cuidando y los otros vienen a dañarnos? Entonces, en ese caso, nosotros siempre rechazamos los planes y proyectos que vayan en contra, atentar en contra de la naturaleza, de la madre tierra. No es porque es capricho como pueblo, sino porque de ellos nosotros somos y tenemos que cuidarlos. ¿Ya? Dígame, ¿quién no va a cuidar a su madre? ¿Quién va a querer que le lastime, que le perjudique? Porque de ella somos, de ella es la que ha criado. Entonces es el sentido que nosotros siempre hemos querido dar a la población, que sientan de ese sentido. Y con esto no estamos diciendo, no podemos hacer uso del territorio, no podemos hacer uso del medio ambiente, porque las condiciones están para que hagamos uso. Por eso, desde un poquito de mitología de nosotros, desde la ley de origen, desde el principio de la creación, nos la pone, creó el mundo y le dio para que hicieran uso del territorio. Nos dio el agua, nos dio la semilla, nos dio el fuego, nos dio otros elementos que pudiéramos vivir en esta tierra sin problema. ¿Ya? Pero a veces no vemos de esa forma, sino la ambición es más allá de realmente de la necesidad que puede satisfacer
a una persona, a una población. ¿Ya? Entonces eso es lo que siempre hemos rechazado, lo que hacen las grandes empresas. En otras partes uno ve que las empresas son los dueños y son los que ponen las condiciones. Por ejemplo, aquí en el río Quito, en el río Atrato, la minería está arrasando, ya está acabando con los peces, está contaminando los ríos, enfermando a la población, mientras la población realmente lo que vive, lo que cuidan de ese territorio, los dejan afectando en ruina, solamente se llevan lo que ellos quieren, es sacar provecho, sacar plata de ese territorio. Y no es así. ¿Ya? El Chocó, una época aportó la guerra de Colombia contra Perú, me imagino, uno de los departamentos ricos, porque en esa época la explotación estaba, ¿ya? Y hoy que dejaron al Chocó en ruina, en pobreza, en violencia, abandonado. Gracias, Bismar, gracias. Solo pedirles una cosa, por favor, que ya solo tenemos una hora para que sean Bueno, listo, listo. sintéticos en su Bueno, entonces intervención. No me gusta eso es lo que cortarlos, quería pero eso es lo que quería como decirle. Bueno, muchas gracias. no, Bismar, a ti. Muchas Bueno, gracias. Bueno, entonces, sí, lo siento, no me gusta cortarlos, pero para poder avanzar entonces en la dinámica del encuentro. Eh, Retomando como algunos de los elementos que planteaba Juan Pablo y entonces Nati también, los alcances del documento, pensarnos a quién está dirigido, si es a comunidades enfrentadas a proyectos energéticos, actores privados, a tomadores de decisiones. Creería que las salvaguardas deben estar planteadas en esas tres perspectivas, tal y como lo decía Juan Pablo ahora. Si va a ser un instrumento de negociación y de movilización, pues tendría que tener como estos diferentes alcances y que debería contener pues el acercamiento a las salvaguardas, cuáles a partir de los conflictos socioambientales que hemos identificado y que ya ahorita les voy a mostrar como cuáles fueron estos que ya empiezan a verse como de manera reiterada. A partir de eso, entonces, identificar también los derechos fundamentales vulnerados y los problemas socioambientales que se generan a raíz de ello. Entonces, decirles además, hay alguien que tiene de pronto el micrófono abierto, porfa, para que lo apague. Listo. Y que es un primer paso y para que las iniciativas lleguen a ser vinculantes, si lo que queremos es que sean vinculantes y pues digamos, ambivalencia que se planteaba ahora frente al derecho blando, que proponen otras herramientas y lo que se plantea a través de las salvaguardas como un proceso más allá de eso y con la potencia que tiene pues el conocimiento de los territorios, que es donde tendría valor justamente las salvaguardas. Por eso acá se ha venido hablando que uno de los componentes fundamentales tiene que ser, por ejemplo, lograr la protección o blindar todo el tema de energías comunitarias. Juan, ¿me das una pasada a la siguiente, por favor? Y cómo pensarnos usar este documento. Entonces, como se los decía ahorita, guía para las comunidades y la idea es identificar problemas, defender de los derechos y contar como una herramienta concreta de negociación. Sí, también además va a tener elementos para recomendación a las autoridades, garantizar decisiones informadas y protección de derechos territoriales. Y si también es una suerte o puede ser una suerte de sugerencia para implementar acciones que refuercen diligencia de vida empresarial hacia las comunidades y bienes comunes, si eso es lo que realmente queremos, es parte de lo que tenemos que definir. Y lo cierto es que no puede quedarse en una formalidad. Les decía ahorita que justamente en una conversa con Natalia Orduz frente al tema de salvaguardas con los proyectos REDMAS y este temor y la
incertidumbre que genera que las salvaguardas como la red más se conviertan en lo mismo, es que se pusieron por encima de los derechos y ahora dicen que como no están reglamentadas, entonces no se puede aplicar todo. Siguiente. Vamos a ver si logro acá. Sí, acá esta, digamos, fue como la matriz que logramos construir a partir de esa primera identificación de impactos socioambientales en el marco de la transición energética que nos contaron todos y paralelamente lo que se hizo fue como identificar a cuáles derechos vulnerados, a derechos fundamentales vulnerados con cuáles estaban relacionados y como esto que emergió como una posible propuesta concreta de solución que sería la salvaguarda misma. Entonces, digamos que yo traté de agrupar como estos temas como que surgieron con más fuerza en términos de impactos. Hablamos de la fragmentación de títulos mineros o energéticos, que por ejemplo se dividían en lotes para evadir el control de las autoridades ambientales y por supuesto de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Está el tema recurrente que tiene que ver con todo el proceso de información y participación que no es vinculante y que se termina siendo un mero formalismo a través de unas socializaciones que además son tardías, incompletas y excluyentes, que no es más que ir a darles información. Se planteó también el despojo de territorios bajo figuras de conservación o proyectos REDMAS. Ahorita incluso Bismarck nos contaba de la carretera, pero ellos están también pasando por temas críticos con proyectos de mercados de carbono en sus territorios y una disputa incluso organizativa muy fuerte a nivel interno por la llegada de estos proyectos energéticos en zonas de conflicto armado también fueron considerados como un impacto socioambiental identificado que si bien el conflicto armado o los temas de conflicto no están directamente asociados a estos proyectos energéticos, lo cierto es que cuando llegan exacerban conflictos existentes. La instrumentalización de la transición energética para consolidar intereses extractivos. Esto lo vemos principalmente en los proyectos de minerales estratégicos para la transición, la preocupación particularmente por el avance de proyectos de extracción de cobre en el país. Otro impacto identificado es que se continúa ampliando y profundizando la pérdida de saberes y prácticas culturales con estos proyectos. Hay otro elemento que tiene que ver con la desarticulación entre los planes de ordenamiento territorial, los planes básicos, los esquemas e incluso con los mismos, lo planteaba Joanna Barney en el encuentro pasado, con otro tipo de modelos de ordenamiento, en especial pues los planes de vida, pero también los protocolos autonómicos, las clarificaciones territoriales, las declaratorias, todos estos instrumentos propios que también deberían estar incluidos en un proceso ahí, que hasta ahora se ven desarticulados, pero esto creo que es un elemento bien importante y es cómo lograr transversalizar todo el tema del ordenamiento energético en el país, porque pues de nuevo los territorios donde se plantean los nuevos proyectos energéticos pueden ser zonas de sacrificio de cuenta de estos proyectos. La ausencia de mecanismos de reparación histórica también era otro de los impactos identificados, ¿no? Es cómo siguen llegando proyectos y generando impactos acumulativos y sinérgicos que lo que hacen es ampliar la brecha de desigualdades. Ya se los decía ahora, esto se ve, por ejemplo, en La Guajira con proyectos como las eólicas que llegan a estos territorios y ni siquiera generan, garantizan energía para estos mismos territorios. Y ya se veía antes pues lo que ha pasado con Cerrejón, pero también con casos concretos en los proyectos de gas que, digamos, no aparece dentro del escenario que
que hemos conversado, pero el gas se sigue planteando como un energético de transición con todos los efectos y considerando que, pues, que hace parte de los combustibles fósiles que generan la crisis climática. Y opacidad en los mercados de carbono y financiarización climática también aparece. Y finalmente otra categoría en las que se incluyeron los impactos es los impactos acumulativos que son ignorados en los procesos de las evaluaciones ambientales, de los estudios de impacto ambiental. No sé si valdría la pena, creo que sí, porque pues este es como el eje nodal de la propuesta de construcción de las salvaguardas, que podamos conversar alrededor de esto entonces y que identifiquemos otros posibles impactos y derechos vulnerados. No los leí porque quisiera que nos concentráramos más en esos impactos y de ahí pues poder identificar en el encuentro presencial ya esas propuestas concretas para avanzar en las salvaguardas. Entonces, si les parece, les doy la palabra para que conversemos qué otros impactos creen ustedes pueden emerger o están emergiendo en los contextos de la transición energética en sus territorios. Dale, Maritza. Tienes el micrófono apagado, Maritza. No te escuchamos. Mientras, no te escuchamos. ¿Qué tal si mientras Maritza intenta arreglar su audio, alguien más quisiera plantear algo? Nosotros, Sí, dale. pues nosotros en esta parte veo que recogen pues prácticamente el capítulo 4 del documento. Nosotros ya hicimos aportes concretos allá y poníamos algunas preguntas y algunos puntos de vista también, ¿no? O sea, porque nos parece también apropiado lo que complementa el capítulo, que son como los puntos conflictivos, no sé cómo lo llamaron ustedes en esa propuesta, eh, y tal vez un elemento previo que nos generó tal vez necesidad de definir los alcances o qué es lo que va a circunscribir el documento de salvaguardas, porque inicialmente teníamos la idea de que en una de las primeras conversaciones con Juan Camilo es que este documento iba a abordar los proyectos de energías renovables, pero entonces en ese término pusimos el comentario. Claro, ya después cuando se pone el tema de la transición energética justa, pues entonces es una cosa más grande, porque ya no solamente serían proyectos de ese sector, pero además, digamos, el primer tema de salvaguardas que ponían ahí eran el tema de la división de los títulos para lograr las licencias. Entonces, me imagino que ahí está referido al tema de titulación minera, ¿no? Entonces, tal Sí. vez verificar que eso sea una claridad para todos y yo creo que es un poco complejiza el tema, pero hay que abordarlo, ¿no? Que todos sepamos qué cosas correspondieran a minería, qué cosas corresponderían a otros proyectos, porque en las salvaguardas tal vez eso no
no es claro hasta donde están formuladas, ¿no? Pues para Sí. eso es esta reunión. Lo otro es que no veíamos claro acá en esta diapositiva cuando colocan derechos vulnerados, sí, pero en el texto no lo encontrábamos claro, era el tema del ambiente sano. Y el tema también de energías comunitarias, digamos que la salvaguarda la ponen como que haya una política pública. En este punto ya hay una política pública. Entonces yo creo que haciendo un parafraseo de las cosas que nos compartieron del documento de Brasil, tal vez lo que sería apropiado en la salvaguarda es decir que se prioricen proyectos de energías comunitarias. Entonces, porque creo que ahí en la parte de propuestas, en este periodo y en la reunión presencial, yo creo que lo que tenemos que asentar es en la propuesta, porque hay propuestas que van desde, digamos, como solo una consigna, exigir, pero cómo se consolida la exigencia con el establecimiento de una mesa, con la expedición de un decreto, de una resolución, quién la emite, si es el caso. Entonces creo que eso hay que dejarlo más Afinado. asentado, pero es el desafío sí de estos días. Y proponíamos entonces, y es que no me acuerdo qué otras cosas proponíamos al final, pero por ahí creo que podría terminar mi intervención. Gracias, Juan. Dale, Marit, a ver si ya tienes audio. No, intenta conectarte tal vez de tu celular. Si quieres, vuelve a intentar y mientras le damos la palabra a Daniela Bernier. Dale, Daniela. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Muy bien, Bueno, gracias. Cuéntanos. un aporte que quisiera realizar respecto a la identificación previa de impactos socioambientales, creo que sería bueno también entrar a analizar el tema de los bonos de carbono y los derechos étnicos territoriales en los territorios colectivos. ¿Por qué? Porque pues ahora con el tema de la transición energética, las empresas o las empresas dentro de sus políticas de sostenibilidad, muchas están migrando a la compra de estos bonos de carbono. Entonces, en Colombia no hay una regulación como tan extensa en relación a los bonos de carbono, entonces sería muy bueno entrar a revisar eso también dentro de los impactos, porque podría generar o se pueden generar unas afectaciones a los derechos étnicos territoriales. La Defensoría del Pueblo ha emitido como algunos documentos que pueden servir en relación a esto el año pasado sobre este tema en específico. Entonces eso era como lo que quería aportar. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Sí, frente al tema de mercados de carbono, pues aparecieron en las conversaciones pasadas y también como en el diligenciamiento del formulario. Por eso hace parte como uno de los impactos identificados. Y lo que tú planteas es además como ese reconocimiento de los derechos étnicos territoriales, ¿no? Sí, colectivos. Vale, gracias. Dale, Juan Pablo y después Yasmín. Gracias, sí, es que quedó ahí coja la intervención, ya aquí me pasaron lo que pusimos en el documento allá online, pero para socializarlo con el grupo, porque ya tal vez ustedes que están ahí habrán visto. Pero bueno, en la parte de identificación de impactos hay una parte muy importante y es la modificación de las licencias ambientales, ¿no? Que algunos proyectos se les va la mano, más de 100 modificaciones y ahí no hay ningún proceso de consulta. Otra el tema es que las comunidades campesinas no son consultados específicamente. O sea, ahorita hay una ley yo no sé hasta dónde llega eso, no sabemos hasta dónde llega eso. Si alguien lo sabe y comparten documentos sería muy bueno, pero lo del campesinado como sujeto de derechos. El tema también o sea, las socializaciones
en la parte de los impactos, ahí está puesto como que las socializaciones no son suficientes y tal. Hay un segundo elemento de eso y es que cuando hay socializaciones de los proyectos, perdón, como está puesta la legislación hoy, y se hacen propuestas, incluso por escrito, uno nunca sabe qué trámite tienen, o simplemente van, las escuchan y no hay nadie de la institucionalidad que le dé seguimiento a eso, porque se queda la socialización en una comunicación empresa-comunidad. Entonces todo lo que dice la comunidad, como decimos coloquialmente, oídos sordos, entonces ahí hay un vacío. Eh, y generalmente siempre se habla más de los beneficios, más grande de los beneficios y los impactos o no aparecen o se presentan como chiquitos. El tema de que la consulta previa no es vinculante también es una parte importante de la identificación de impactos, derechos vulnerados adicional al ambiente sano, al de la vivienda digna, y bueno, ya el tema de las propuestas, adicional a lo que he dicho, nos gustaría plantear el tema de la participación, o sea, la participación, en qué escenarios es cuando decimos que deberíamos dibujar mejor lo que estamos pensando, en qué herramientas debería tener las salvaguardas. Entonces, queremos participación, no es un evento donde nos hablen coquito solamente, sino, por ejemplo, qué tal pensar en que los estudios de impacto ambiental se hagan con participación de las comunidades, porque generalmente se presenta la información luego de que el estudio de impacto ambiental está hecho. Entonces debería ser una fase previa y en la que se participe y tenga en cuenta las comunidades. Ahora, acá hay un cuello de botella, y lo planteamos en el siguiente parte del capítulo 4 y es en qué momento, porque esto suena bonito hasta que en donde las comunidades están de alguna manera de acuerdo con los proyectos y quiere que lo que se haga bien, en respeto a los derechos. Pero ¿qué pasa con las que están en oposición desde el inicio y no se pasa a la fase de diálogo, ¿no? Entonces ese como que es el cuello más grande de botella que identificamos y aplica para todos los proyectos. Y el de asesoramiento técnico independiente para las comunidades. Estamos de acuerdo, pero que haya digamos, una manera explícita de decirlo, que sean pagados por las empresas. Sí. Por ahí me callo. No, muchas gracias, Juanpa. Sí. Solo una cosa para anotar en lo que planteas frente al tema de participación en esos escenarios, porque, por ejemplo, uno de los mayores temores que yo tengo conociendo como a profundidad todo el tema de estudios de impacto ambiental y es que siempre las empresas van a demostrar que sí hicieron participación y bueno, dentro de los estudios de impacto ambiental muestran que hicieron 3 socializaciones, entonces creo que uno de esos mecanismos que podemos ir pensando es si un protocolo de participación vinculante sea, por un lado, como protocolos construidos por las mismas comunidades que dicen desde cuándo, o sea, desde las etapas previas y durante todo el proceso, incluso además el vacío más grande que es el seguimiento a los proyectos, porque es que además la participación supuestamente es en la etapa previa al licenciamiento ambiental, pero posterior a ello es a través de las PQRs y de resto ahí acaba la participación. Entonces creo que eso es muy importante como tenerlo en el radar y está todo el tema que quizás no sé por qué se perdió ahí, pero estaba también el asunto del veto, ¿no? Y qué pasa cuando desde un principio las comunidades, como tú lo planteas, deciden que en su territorio no se hagan los proyectos. Creo que una de las cosas que se planteaba en la conversación, creo que inicial, es entonces si se definen unos territorios que por, digamos, una cantidad de elementos son territorios donde la transición energética o si proyectos de transición energética no deberían ir y cuáles son esas categorías que al sumar
evidencian que en esos territorios no, o si si cualquier comunidad decide no a un proyecto como tendría que ser, pues hacer que esa decisión sea respetada como elementos que estoy ahí como construyendo para que no se nos pierdan, porque el tema de participación es muy importante y pues tenemos Escazú también con esas con las cuatro patas que nos plantea Escazú en los procesos de participación, que es fundamental verlo cómo integramos ahí, que es acceso a la información, participación en la toma de decisiones, acceso a la justicia y todo el tema de personas defensoras del ambiente y que deben también como hacer parte o tenerlas en el radar para la construcción de las salvaguardas. Bueno, yo creo que de ahí le doy paso a Maritza, que ya tal vez puede hablar. Intenta ver con tu audio y después entonces le doy paso a Garneiro. Hola, ¿ahí me escuchan? Te escuchamos, sí. Bien. Bueno, gracias. Yo quería aportar como dos elementos muy concretos. El primero tiene que ver con pensar en posibles afectaciones que se dan cuando los proyectos con fuentes no convencionales de energía, especialmente de paneles solares fotovoltaicos, no contemplan como mecanismos o lineamientos específicos para el mantenimiento de esas unidades, porque eso pues va a afectar la sostenibilidad del proyecto. Y también asociado a eso, cuando no contemplan de pronto la forma adecuada de disponer residuos electrónicos, que pues sabemos que estas fuentes de energía parecen ser un poco más amigables. Sin embargo, pues hay mucho que todavía no conocemos de esos proyectos, y en los procesos que yo acompaño actualmente en Putumayo, se ha mencionado que existen pues ya proyectos que se hicieron en el marco de los PEDET, porque pues es un territorio priorizado por todo el tema de conflicto armado, y en ese marco hay ya pues una serie de ejercicios de proyectos de paneles solares, pero ha habido pues dificultades en términos del mantenimiento. Ya varias quedaron obsoletas y entonces es material electrónico que queda ahí haciendo un impacto en el ambiente, que además es un impacto que es nuevo, digamos, para el territorio. El tema de baterías, por ejemplo, cómo, pues, cómo se disponen adecuadamente, o incluso cómo, eso ha salido mucho en los talleres con los y las lideresas, cómo se pueden reutilizar de pronto elementos de esas baterías para pues insertarlos de nuevamente al ciclo productivo y de pronto mitigar esos riesgos. Sobre esto, pues, en lo que hemos conversado con los compañeros, hemos hablado también que hay como unas directrices del Ministerio de Ambiente a propósito de los RAES, pues que son estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces sí hay como unos lineamientos, pero como muchas cosas que ocurren pues, en el marco del sector minero energético y ambiental, no se cumplen. Pero digamos que sí están esos lineamientos y sería interesante de pronto pensarse una salvaguarda que le apunte a eso, a residuos electrónicos, y eso ligado también como al mantenimiento de esas unidades fotovoltaicas. Y por otro lado, en el marco también de la transición energética, pues no perder de vista que hay un componente de minerales críticos o estratégicos. Bueno, eso tiene muchos conceptos que incluso también están en debate. Lo cierto es que actualmente pues en Colombia ya hay una resolución que delimita cuáles son esos minerales que vamos a entender como minerales de interés estratégico. Y eso pone pues también como unos retos, digamos, ya no solamente en proyectos eólicos, granjas solares, etcétera, sino en cuáles serían zonas de exclusión o zonas de sacrificio para hacer esa minería de estos minerales críticos, entre comillas. Aunado al tema minero, también ha surgido otro elemento que tiene que ver con, bueno, si hacemos la transición energética, eso implica que eventualmente haya cierre de minas y cierre de pozos petroleros. ¿Cómo vamos a manejar los pasivos socioambientales? ¿Cuál va a ser el proceso de remediación de esas minas que se van a cerrar? Y eso tiene, por supuesto, dos componentes. Un componente, pues desde lo ambiental, cuáles serían los planes de remediación de esas minas, de esos pozos que eventualmente van a dejar de funcionar, y también cuáles son las compensaciones o las reparaciones, si se quiere ese término, y si acaso es posible reparar
a las poblaciones que estuvieron alrededor de esas minas y que se vieron afectadas tanto por su funcionamiento como por su cierre. Lo que hemos conversado desde Foro Región Central, que es la organización en la que yo pues trabajo, es que un lineamiento interesante puede ser la ley de pasivos ambientales, pero a eso hay que seguirle trabajando porque lo cierto es que la ley pues es muy reciente, es de 2023, no está reglamentada en muchos sentidos y carece de datos específicos para este tipo de pasivos ambientales en el marco minero energético. Era eso, muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, Maritza. Como muchos elementos, solo para retomar acá rápidamente, porque hay muchas personas esperando la palabra, decirte que frente al tema de minerales críticos, digamos que nosotros no nos estamos concentrando en ellos porque hay muchos temas, digamos, priorizados y queremos escuchar, acá está incluso Transforma, que Transforma está liderando también como una propuesta de salvaguardas para minerales críticos y pues en el encuentro presencial ellos nos van a estar contando cómo avanzan y cómo es la metodología para esto y mirar cómo podemos articular como algunos elementos. Decir además que está pendiente también este tratado de minerales que se impulsó como parte de la COP16, como de la COP de biodiversidad y a hoy no sabemos qué ha pasado con ello. Entonces, como muy importante, frente a esos lineamientos específicos para la disposición de residuos electrónicos, también creo que hay también una serie de vacíos que vale la pena hacer extensivo, sobre todo en este tema con comunidades energéticas, aprovechando que también Jorge Aponte está por acá y que ha sido una inquietud permanente de quienes hemos estado trabajando en esos temas de sostenibilidad, aunque se supone que hay una cosa dentro de los proyectos que se llama operación, mantenimiento y administración y que se considera dentro de eso justamente el mantenimiento y sostenimiento de esos paneles para el caso concreto pues de las energías fotovoltaicas y cómo articular elementos también cuándo son las comunidades las que van a hacer esos mantenimientos para tener procesos de capacitación. Eso también se viene, digamos, planteando en el tema de comunidades energéticas, pero creo que valdría la pena ahí dar lineamientos más claros para garantizar la sostenibilidad precisamente cuando las comunidades están al frente de ello. Y no siendo más, le doy la palabra a Garneiro y luego a Francisco y después a Yasmín y a Moiso y después a Juanpa. Pero dale, Garneiro. ¿Qué pasa? ¿La señal? Garneiro, si quieren, mientras le doy la palabra a Francisco. ¿Aló? Aló, sí. Hola, hola, hola. Aló, hola. Muy buenas tardes a todos. La temática Buenas muy tardes. importante. Escuchando a todos los compañeros y compañeras que ha sido de muy aceptación todos sus pronunciamientos en la temática que hoy pues con esta reunión tenemos. Pero hay algo que quería como que anexarle y no darle mucho tiempo porque hay muchas cositas por mirar y analizar y contextualizar sobre esta reunión. Pero hay algo que hoy hace más o menos por ahí que unos 30 y algo de días me reuní con las comunidades del sector del sur del Cesar y hoy están muy preocupados por el tema de las hidroeléctricas, por el tema de las empresas, que hoy tenemos algo muy claro y muy virtual y pruebas contundentes, donde cada vez que abren estas compuertas, la mortabilidad de alevino, de peces, miles y miles de millones. Las hidroeléctricas, con el tema de
darle vía libre al tema del agua vital, porque en abundancia pues abren las compuertas. Esto ha traído consecuencia a todos el campesinado en la parte anfibia, que hoy pues por naturalidad en los humedales pues ellos siembran sus cultivos, siembran en partes donde no es inundable, pero en época de aberturas de compuerta alcanzan a llegar los niveles de agua. Todo esto ha traído consecuencia en el territorio ribereño de el Valle del Magdalena Medio. Todo esto pues ha generado un impacto de todos los años, y en esta reunión que tuvimos hace más o menos 36 días, 36, 37 días, todos comunicaban y me decían: nosotros hemos colocado demanda, hemos tenido tutelas, hemos entutelado a diferentes empresas que hoy con el tema de la mortabilidad de alevinos, con los impactos de las inundaciones, con todo. Entonces, todo, no solamente la mortabilidad de peces, sino también las consecuencias que hoy sufren estas comunidades con las contaminaciones de las aguas, porque en la mortabilidad de alevinos, pues de peces y diferentes clases, pues esto genera un impacto muy ambiental muy tremendo, a pesar de que nosotros sabemos que hoy tenemos la empresa nuestra de Colombia, que es Ecopetrol, como uno de los mayor contaminantes de Colombia, porque caen muchos residuos al río Magdalena, pero sería un punto muy importante para analizar y tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta todos estos impactos que se vienen dando en la parte ribereña del río Magdalena. Otro puntico que quería poner en contexto es el tema de la radioactividad de los residuos, que hoy las inyecciones que hacen aquí, por ejemplo, Gran Tierra Energy, no hay conocimiento formal dónde van depositados, porque nunca han demostrado en qué parte han depositado los residuos de las inyecciones, y todo esto nos preocupa a todos nosotros, porque por naturalidad pues el sur del Cesar tiene impactos ambientales a través de estas empresas que hoy pues la vemos a la luz pública con estas iniciativas de proyecto, y que miramos que hoy pues día a día miramos los chupamanchas salir de estas empresas, pero nunca revelan la responsabilidad que tienen con el medio ambiente, la responsabilidad que tienen con los ecosistemas, la responsabilidad que tienen con el agua vital de la vida, y pues es preocupante. Bueno, una feliz y bendecida tarde para todos y todas. Muchas gracias, Garneiro. Francisco y después Moisés. Francisco. Y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, Francisco Bonegas de la ANLA. También me sumo apenas a este espacio y muchísimas gracias. Bueno, yo me fijé en el cuadro que compartiste, Isa, sobre lo que ya se ha venido sistematizando. Entonces, seguramente no es lo único, y ya lo que voy a plantear ha sido expresado. Pero lo primero es que quizá aquí se van mezclando como distintas alternativas que habrá que mirar posteriormente, si son salvaguardas o cómo se definen estratégicamente el concepto de salvaguardas, porque puede haber medidas de distinta naturaleza que dependen de la responsabilidad de quién le corresponde implementar las medidas, la naturaleza de las medidas, la temporalidad para adoptar las medidas, si son o no salvaguardas, o si son salvaguardas que se podrían clasificar para uno poder pensar en un seguimiento a su desarrollo. Dentro de algunos temas que surgen, hay un tema de salvaguardas básicas en estos procesos, y es las condiciones para la generación de autonomías territoriales. Si no hay autonomías de distinta naturaleza económica, social, cultural, la posibilidad de mantener estas salvaguardas frente a proyectos en el marco de la transición energética es difícil, ¿sí? Porque hay asimetrías de base que terminan
generando en estos proyectos una única alternativa para poder mantener a la comunidad o el desarrollo comunitario. Entonces, dentro de esas condiciones para generación de autonomías, está el tema de acceso oportuno a la información, incluyendo los aspectos técnicos, económicos y ambientales de los proyectos. Y cuando me refiero a información, no es en el marco solamente del licenciamiento ambiental, sino desde la planificación para el desarrollo de las energías, que eso, lo que ya se planificó difícilmente se va a reorganizar en la praxis, pero aún queda mucho por planificar y esa planificación depende de tener acceso a conocimientos que son los que en últimas determinan cómo funcionan esos proyectos y que son los que menos se visibilizan. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la reglamentación de la CREC, cómo diseña la UNME, esos asuntos tendrían que estar más al alcance de las comunidades en la perspectiva de poder también contribuir en la autonomía en la toma de decisiones. El fomento de economías propias, y por economías propias me refiero a economías también mixtas. Hoy las comunidades en distintos territorios, a propósito de esta discusión de los decretos que reconocen o más bien que desarrollan las ETIs, eh, se están planteando la participación en los beneficios de la transición energética ya no desde una lógica de no ser parte o de la consulta previa o de participación en los sentidos convencionales, sino están pensando en si lo incorporan o no, o se incorporan a esas economías y cómo lo hacen por la vía de las transferencias energéticas, por la vía de darle un valor o como activo al territorio en la ecuación de estos proyectos energéticos. Digamos que hay un tema que tiene que ver con la autonomía económica, que mezcla también cómo las comunidades se van a relacionar en el contexto de lo que se ha llamado la participación en beneficios, que es algo que también es variopinto. Y aquí también hay un tema de las autonomías territoriales y es cómo pueden confluir en un proceso de resistencia como estos procesos, o más bien un proceso de organización social, las distintas formas de resistencia o de posicionamiento de las comunidades. Es decir, si es solo un bloque de resistencia bajo un lenguaje, o si hay distintas formas de entender esa resistencia frente a las cuales se puedan retroalimentar. Insisto, una de ellas es esa idea de que algunas comunidades están pensando en que no quieren estar al margen de los proyectos y esto supone decisiones que pueden ser contrarias a una lógica de las resistencias que se instalen. Entonces ahí también hay una discusión sobre las autonomías en este tipo de procesos. El segundo elemento es la participación vinculante en la planificación del desarrollo, que ya lo había planteado. El tercero tiene que ver con el fortalecimiento de estándares de consulta previa y ya varias comunidades también están hablando de, si hablamos de consentimiento, por ejemplo, desde la lógica de las ETIs, el consentimiento supone que si la comunidad decide meterse en un proyecto, cualquiera, obviamente con los estándares de información y demás, la consulta deje de ser un mecanismo controlado desde el Estado ahora como forma para evitar la toma de decisiones autónomas. Por ejemplo, en el caso de comunidades energéticas se volvió una discusión con la ANCP, cómo la decisión autónoma terminaba limitada por asuntos estrictamente formales del papel que tiene la ANCP para certificar o no la procedencia de consulta. Con esto quiero decir, digamos, ya hay un tránsito de consulta a consentimiento en varios niveles, no solamente el consentimiento de decir que no, sino de decir que sí, y los dos niveles ameritan un mayor desarrollo en el que institucionalmente eso se refleje y no termine siendo otro mecanismo de control desde el Estado central. Hay unos temas que ustedes planteaban, la limitación de los títulos mineros, pero no sé si también se referían a la limitación de la potencia de los proyectos de generación con fuentes no convencionales, porque ese también se está volviendo un mecanismo para fragmentar los proyectos y evitar no solamente obligaciones de carácter ambiental o los procedimientos o jugar con los procedimientos y las competencias, sino también
abstenerse de cumplir con sus obligaciones de transferencias de ganancias netas por ventas brutas de energía, ¿sí? Eso también se hace reduciendo la potencia de los proyectos o haciendo proyectos más pequeños que no les, y fragmentados en cabeza de un mismo o de Operador. un mismo operador. Em, bueno, ya decía como el acceso democrático al conocimiento y beneficios de la transición, y es, bueno, ¿cuáles son esos posibles beneficios o no? Y cómo se entienden, ¿no? Em, y finalmente, también hay, digamos, no sé si esto sea una salvaguarda o cómo traducirlo en términos de salvaguarda, pero cómo dialogan hoy en el sistema jurídico una serie de decisiones y de derechos que de antaño están constitucionalizados y otros que son desarrollo de la Constitución, como la CETIS, o como el reconocimiento del campesinado, cómo eso se refleja en los instrumentos jurídicos, en las regulaciones que existen para el desarrollo de estos proyectos con fuentes no convencionales. Finalmente, hay un tema de ausencia y eso era para el tema de planificación del desarrollo, de los desarrollos, y hay una ausencia de diálogos desde la perspectiva de planeación prospectiva que también en algunas comunidades ya han empezado a usarlos con mayor o menor éxito, y es que las empresas se obliguen, y no necesariamente por marcos jurídicos vinculantes, sino por exigencia de las comunidades, a planificar o a diseñar los mecanismos de compensación y demás en el largo plazo, pensando cuáles son los territorios que las comunidades están pensando, ¿sí? Eso obviamente requiere de elaboración de distinto orden, pero sí la perspectiva dentro de los diálogos entre Estado y comunidades y entre empresas y comunidades es clave porque representa también una necesidad de que las comunidades puedan ya aterrizar muchos conceptos que en abstracto decimos planes de vida, planes de no desarrollo y tal, 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 pero al momento de preguntarnos cuál es ese proyecto de futuro, no es tan fácil necesariamente darle forma, y pues eso es natural. Si no es fácil darle forma al proyecto de un individuo, pues mucho menos lo es en las comunidades. Era eso lo que quería agregar. Gracias. Gracias, Francisco. Moisés tenía la mano antes levantada. Sí, sí, solo que voy en carretera y tal vez voy a quedar sin señal. Quería decir dos cositas. Sí, da. Uno, solo con- ah, ah, Moisés, se te entrecorta. Mm, mm. No, te perdimos por completo. ¿Alguien más mientras regresa Moisés? Solo, mientras alguien se anima a participar, preguntarle algo a Francisco que me quedó sonando como con todas las propuestas que él hace, que no, sobre todo no me quedaron claras dos cosas. Frente a este tema del consentimiento previo, libre e informado, la idea sería ¿cuál? Que sean las comunidades, que creo que si te entendí bien, no sé si me estoy enredando con eso, pero es que las comunidades, en el caso de las comunidades indígenas y afro, sean ellas mismas las que apliquen el consentimiento, porque esta estrategia, por ejemplo, y pues no me quiero detener con el tema del mercado de carbono, pero esta es la estrategia que están utilizando los desarrolladores en los proyectos de mercado de carbono. Dicen, bueno, es que finalmente ellos, los desarrolladores, van a ser las comunidades y terminan instrumentalizando el consentimiento previo, libre e informado. Entonces me gustaría como una claridad frente a eso para saber también cómo pensárnosla, y frente a esta compensación en el largo plazo no me quedaron
claras esto como la idea sería que en el caso de un proyecto, no sé, un proyecto solar, entonces las compensaciones se definan por la misma comunidad, evaluando como las diferentes etapas del proyecto. En el tema del consentimiento, yo creo que es más que determinar en virtud de una experiencia si se limita o no, es qué implica el consentimiento en su dimensión, digamos, de aceptación y de negación de los proyectos. Sí, pero no sobre la base de que la experiencia de los bonos, que ya es pues lo que tú mencionas, ha traído resultados en contravía de los derechos de las comunidades, no sobre esa base limitarlo, sino es como justamente hoy estamos ante un debate frente al consentimiento. Entonces, es más, ante esas realidades, ¿cuáles son esas salvaguardas para que ese consentimiento opere y no se limite sobre la base de que puede ser instrumentalizado? Porque eso pasa con cualquier derecho, pero no por ello hay que limitarlo, ¿sí? Entonces Ujú. ahí está el reto. Es frente a una circunstancia en la que puede concurrir cualquier derecho, que es su instrumentalización o el abuso de poder frente a él mismo, es eso. Hoy, ¿cómo lo vemos en ese ámbito? Porque en temas de comunidades energéticas, por ejemplo, la formalidad del órgano hoy encargado de determinar la procedencia de consulta, que no se ha pensado en la lógica de consentimiento, esa formalidad ha terminado por imponer un orden burocrático que limita el consentimiento de algunas comunidades. Y en lo de compensaciones, yo aún no lo he decantado de manera muy clara frente a los procedimientos que hay en el marco del licenciamiento ambiental, pero en general es que las empresas cuando hacen sus análisis con las comunidades lo hacen en el corto plazo. Por eso terminan definiendo mecanismos de distinto orden ambiental, social, cultural, que son orientados a resolver necesidades concretas, muy momentáneas. Entonces, en el mejor de los casos, un puesto de salud, sí, pero un puesto de salud pensado en corto plazo es un puesto de salud que no va a servir para Se va a acabar en una comunidad poco. que crece, una comunidad Mm. en donde, no sé, hay necesidades que si no se piensan en una lógica del mismo impacto del proyecto a largo plazo, pues ese centro de salud no va a servir porque todos Se van a estar pierde. enfermos de los pulmones. Es más la lógica de la planeación prospectiva Sí. en esos cálculos que, insisto, pues aún hay que darle forma en el contexto de los instrumentos regulatorios del licenciamiento y otros, ¿no? Sí, sí, Vamos para allá. Francisco. Incluso escuchándote en el encuentro pasado, esto salió como con más fuerza y era la necesidad de la planeación en los procesos de ordenamiento territorial, creo que por acá lo decíamos, ¿no? Y era la participación desde el mismo momento de la construcción de los planes de ordenamiento y por eso también emergían otros instrumentos, los instrumentos propios, que pasaba entonces con los mismos planes de vida, con los protocolos autonómicos, con otro tipo de herramientas que son propias de los modelos organizativos que puedan vincularse al proceso mismo que creo que desde Transforma lo planteaban como el ordenamiento energético, ¿no? Desde el inicio mismo para evitar justamente que ya corrido el tiempo pues esto no termine llevando a ningún lado. Y con el tema del en el caso de las consultas, que eso a mí también me parece muy importante con el tema, pues particularmente de las comunidades energéticas. Ya te doy la palabra, Oscar. Me parece importante decir algo y es lo que yo pude identificar estando ahí, y es que sí existe un desconocimiento de lo que es el consentimiento previo, libre e informado y lo que es la consulta previa, y que eso vale la pena que como organizaciones todos lo tengamos
en cuenta porque el consentimiento previo, libre e informado en los proyectos de energía de pequeña escala se ha definido como la firma de un documento que dice que no hay impactos con la llegada de estos proyectos. Por eso a mí me parece tan importante lo que planteaba Juan Pablo ahora con esa participación vinculante, con el veto y incluso si pensarse un protocolo, porque pues si a mí me dicen como, no sé, como una autoridad tradicional en La Guajira que yo firme un documento que dice que una comunidad energética no va a generar impactos o con la instalación de un parque solar no va a generar impactos y eso es un consentimiento previo, libre e informado y una mala aplicación de la norma, pero adicionalmente está desconociendo todo el derecho. Entonces creo que es muy importante pensarnos en una estrategia ahí que vincule todo el tema de participación. Eso. Lo dejo por ahí y le paso la palabra a Oscar para que nos cuente. Hola Oscar, ¿cómo vas? No, buenas tardes. No, pues ahí me sumo también a esos pues preocupaciones que emergen en torno pues, a lo que ahorita comentaba Pacho, del tema de la consulta y el consentimiento y en qué etapa del proyecto pues se realiza una u otra. Y las preocupaciones surgen ahora con estos temas de, pues, de estos energéticos como el hidrógeno blanco y la energía geotérmica que pues inician su desarrollo, o bueno, ya tienen un camino como académico que se ha ido pues evidenciando y ahora se quiere ir a lo comercial y son donde estas energías se encuentran en lugares pues con algunas características pues naturales, por decirlo así, en el tema de los volcanes, pues no hay una, pues el volcán, pues uno es un determinante ambiental, pero para los pueblos indígenas y para los pueblos afros, eso tiene otras particularidades desde lo cultural, desde lo tradicional, y cómo se abordarían estos aspectos para las tomas de decisiones debido a, pues, si se quiere explotar o desde lo cultural y lo tradicional generan allí unas preocupaciones en cuanto a este tipo de explotaciones. Entonces, en estos territorios que se encuentran apartados pues, de un ordenamiento ambiental, también de unas figuras mm, sí, administrativas, pero desde lo propio hay algunas afectaciones culturales o tradicionales, cómo se irían a abordar estos cuestionamientos, una objeción cultural, una objeción tradicional sobre el desarrollo o la utilización de este tipo de energéticos en este tipo de lugares. Entonces, como que el panorama también pues se empieza a preocupar cuando vemos o cuando pretendemos extraer alguno de estos elementos de la naturaleza o estos bienes comunes de la naturaleza para su aprovechamiento energético, pero no sabemos cómo dialogar con el otro. Desde la formalidad o bueno, desde la norma o desde la técnica, no se logra entender las dimensiones que el otro, principalmente el indígena y el afro, y también los sectores campesinos, puedan cuestionar esos aprovechamientos. Entonces, también aportaría estos elementos de preocupación que van a surgir en estos desarrollos de estas nuevas tecnologías de la transición energética. Súper, Oscar, creo también muy importante eso, como objetores, pero sí tener en el radar. Acá se ha hablado, pues, y lo decía ahorita con este tema de cómo vincular todas estas otras herramientas propias. En el caso, pues, que tú mencionas con el ejemplo concreto de la geotermia y los volcanes, es cómo entonces considerar los planes de vida y lo que significa un volcán y esa relación con el volcán como ser sintiente dentro de estos de la definición, pues como estos estudios y si es, digamos, un suficiente con que la comunidad diga que como ser sintiente el volcán, entonces no debería hacerse el proyecto ahí. Eso es parte también como de la pregunta
que debemos hacernos en la construcción de las salvaguardas y que es fundamental, ¿no? Y que acá cobra más sentido porque es justamente, y como lo planteaba Nati ahorita, pues esto es el proceso y es el proceso de una construcción que viene desde los territorios y desde la cosmovisión, si la queremos llamar de esa manera o de la forma en cómo entendemos el territorio, que creo que Bismarck también nos lo decía ahora en su intervención, esa relación de interdependencia que tienen los pueblos indígenas y bueno, cada comunidad con la naturaleza, pero en especial como esa interdependencia que muestran los pueblos indígenas. Entonces creo que en perspectiva de pensárnoslo como objetor o como unos elementos también de la construcción propia de la relación de interdependencia con la naturaleza, valdría la pena tenerlo también en el radar, en la construcción de esos salvaguardas. Como, sí, así que es súper importante eso, no sé. Orángel había dicho que quería hablar, no sé si le damos la palabra a él, no sé si ya se nos fue. Orángel, usted está por ahí. Sí, creo que Orángel tampoco está. No sé, ¿alguien más quisiera intervenir? En algún momento yo vi que Carlos Patiño también había levantado la mano. No sé si ya quisieras agregar algo. Ah, pero Orángel sí está por acá. Bueno, no sé, creo que vamos entonces cerrando en vista de que nadie más quiere intervenir, contarles cómo sigue este proceso previo a nuestro encuentro el viernes 25 en Valledupar. Buenas tardes. Sí, Orángel. Sí, sí, lo que pasa es que tengo problemas con el celular, que tuve que flashearlo y apenas, es que como si estuviera conociendo nuevamente. Tengo problemas con eso. Sí, me Tranquilo, disculpa. tranquilo, cuéntenos. No, me gustaría hablar algo de la consulta previa aquí en Colombia. Sí. Es que la consulta previa aquí en Colombia la vendieron como un mecanismo de negociación entre las comunidades y las empresas. Por lo menos en el caso de Cañaverales nosotros no lo vimos así. Nosotros vimos la consulta previa como un espacio donde la empresa nos decía cómo era el proyecto que pensaban realizar y nosotros mirábamos si era viable o no viable para nosotros. En el caso de nosotros no es viable nunca. ¿Por qué? Porque la consulta previa, el proyecto contempla un desplazamiento forzado, contempla la desaparición de un manantial inmenso que hay aquí en La Guajira, contempla acabar con las tierras agrícolas de nuestra región, también atropella nuestra cultura, nuestra forma de vida, nuestros usos y costumbres. Entonces, la consulta previa y lo mejor que pasó aquí, lo peor que diría yo que hay en Colombia, en el gobierno Duque, un señor Álvaro Echeverry que estaba ahí en la DANCP, que era como un sicario, se creó la otra figura esta del test de proporcionalidad, que le quita la oportunidad a la gente de llegar y seguir debatiendo apartan a la comunidad y toman decisiones la multinacional y el Estado por nosotros. Entonces, no son las cosas bien ahorita. No sé si ahora con el nuevo director de pronto las cosas cambien, pero antes teníamos ahí, era un sicariato, ahí un atropello contra las comunidades, que en realidad aquí en Colombia prácticamente no se ha hecho consulta previa. Aquí estaban acostumbrados era que llegaba la empresa y cuando iban los de la DANCP iban era a protocolizar lo que ya habían acordado sin saber la gente lo que en realidad era una consulta previa, no tenían ni idea. Así, en el caso de nosotros nos dedicamos a saber antes de consulta previa. La consulta previa tiene que ser previa, libre e informada.
las empresas extractivas nunca quieren dar la información en realidad de lo que van a hacer con uno. Ellos no le dan a uno ni el 20% de la información, entonces es difícil que se haya una consulta previa aquí en Colombia de verdad, es que en realidad se sepa qué es lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque por lo menos en el caso de nosotros, eso debería terminar en un consentimiento previo, libre e informado. ¿Por qué? Porque causa un desplazamiento. Nosotros nos van a acabar el territorio, nos van a sacar de donde nosotros vivimos para sacar un carbón que está bajo donde nosotros vivimos. Entonces, nosotros deberíamos tener la opción de decir, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Eso es lo que pasa ahorita en Colombia con la consulta previa, con el consentimiento previo, libre e informado. A las empresas extractivas también les da miedo que uno tenga su protocolo autonómico, que se rige de nuestros usos y costumbres. Entonces, nosotros como comunidad afro estamos en construcción de un protocolo autonómico para blindar el territorio, para que no se den esos atropellos que se estaban dando antes con las multinacionales que llegaban y creaban su imperio aquí y acababan con las comunidades. En La Guajira es un pueblo que ustedes lo ven como un desierto. En la parte donde yo vivo, que es cerca del Cesar, aquí esto es verde, aquí hay agua, hay tierras agrícolas, hay producción. Nosotros proveemos de alimento al norte de La Guajira, donde ya la minería destruyó prácticamente todas las tierras agrícolas y el poquito de agua que tenían. El río Ranchería lo cogió, lo agarró el Cerrejón y lo contaminó. Y este proyecto que pretenden realizar aquí en Cañaverales terminaría acabando con el río Ranchería, porque todo el liciviado que salga de esta minería de carbón a cielo abierto en Cañaverales va a terminar al río Ranchería. Entonces, muy bueno sería que las consultas previas se dieran como se tienen que dar y que terminen en un consentimiento previo, libre e informado. Sería lo mejor que nos podía pasar. Ahora, con esto que estamos tratando de hacer, de que hayan unas salvaguardas para que las comunidades estén protegidas, yo lo miro de muy buena fe y confío de que las cosas se den muy bien. Nos vemos allí en Valledupar. Traté hace rato de quererme vincular a la reunión, pero tengo problemas con el celular y por eso no había podido. Muchas gracias. No, Ángel, a usted muchísimas gracias. Muy importante también su intervención, ¿no? El temor enorme que se tiene sobre ese mecanismo y pues una desconfianza con toda razón. Y está por otro lado esto que ha venido como sonando a lo largo de la conversación y es el derecho a decir no, no, en el caso del desplazamiento forzado que generan estos proyectos y en particular pues un proyecto de la dimensión y del el nivel de impactos que genera el proyecto en Cañaverales. Así que sí, nos vemos en Valledupar. No sé si alguien más quisiera intervenir, sino para ir cerrando. ¿Sí? Isabel, es que no he podido levantar la mano porque se me perdió cómo hacerlo. Tranquilo, sí, dale, Bismar. Isabel, una vez más para como también. Mire, allá en los resguardos de nosotros, en el año 2014, no sé si te acuerdas cuando usted estaba acompañando allá con un convenio que tenía el Parque Nacional Natural del Tría. En ese año, el gobierno de esa época mandó a fumigar con glifosato nuestro territorio, ¿ya? Entonces, desde esa época, la producción del suelo se ha disminuido totalmente. En este momento, lo que son los cultivos de maíz, de plátano, del arroz, ya casi no se da a partir de esa afectación que nos dejaron. Frente a esas situaciones de acciones del Estado, ¿qué se puede hacer con estas salvaguardas que tenemos? Porque somos unas comunidades que siempre hemos existido en el territorio libre de cualquier actividades ilícitas. ¿Ya? Somos dueños de su territorio, mas sin embargo, nos hicieron ese clase de impactos que nos han dejado mucho daño hasta ahora. Y estamos muy preocupados porque la producción de nuestro pan coger cada día es más se disminuye. ¿Ya? Mas, sin embargo, no tenemos ningún caso de apoyo de las instituciones para como mitigar ese problema que tenemos. Y lo otro es, quería preguntarle también, los resguardos, los territorios colectivos, los resguardos indígenas somos los que hemos venido cuidando
el medio ambiente, el territorio. Debido a eso, nosotros tenemos en los territorios, ahí tenemos lo que son los servicios ambientales. Frente a esos servicios ambientales que nosotros seguimos cuidando, protegiendo, pero como comunidades de base que realmente cuidamos, no nos vemos como beneficiados con ningún clase de proyectos productivos, proyectos que nos pueda fortalecer nuestro lazo de hermandad, de comunitario, de trabajo, todo eso. Entonces, mientras al Estado sí le llegue, uno sabe que se le llega recursos por esos servicios, pero cómo hacerle que esos recursos lleguen a las comunidades que realmente necesitan y lo que han cuidado de ese servicio. Eso era, gracias. Muchas gracias, Bismar, por estos dos elementos que propones. Uno creo que ya había emergido y tiene que ver con todo el tema de pasivos ambientales y de los impactos acumulativos y sinérgicos por otros proyectos que deberían considerarse también en el marco de la transición. ¿Qué pasa cuando se traslapan con unas dinámicas existentes en los territorios? Eso no lo tenemos que pensar en el marco de las salvaguardas. Si te entendí con el segundo componente que hablas de, pues como de esta tradición de ustedes de protección de la naturaleza y cómo el Estado debería ser garante a través de proyectos productivos y de otras estrategias, puede hacer parte de una de las pistas que nos daba Francisco, que me parece fundamental, y es pensarnos como las temporalidades, la naturaleza, los actores que van a intervenir en esas salvaguardas y que digamos, salvaguardas concretas se pueden proponer y en el marco de qué problemas se van a usar para remediar qué problema, que lo podemos incluir. Cerrando con esto, pues yo los invitaría entonces a que nos veamos ya el viernes 25 en Valledupar para que vamos a tener una jornada de todo el día, ya se les mandó la agenda, va a ser de 10 de la mañana a 6:30 de la tarde y ahí lograr pues poder aterrizar. La idea es que con esta última conversación, sé que muchos de ustedes entran por primera vez y que esta conversación no la encuadramos de nuevo en contarles qué es esto de las salvaguardas, porque queríamos tener como una conversación más general frente a las expectativas y a esta inquietud que había surgido de incertidumbre que enmarcamos la conversación, pero ya hay otros elementos que con la conversa de hoy podemos ir decantando y llegar con algunos elementos ya para esa construcción a partir de los problemas identificados que creemos es la base para la propuesta de salvaguardas y todos esos elementos que surjan allí. No siendo más, me despediría, no sé si alguien más quiere intervenir, si no los dejaría y ya para vernos próximamente. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Espero que sea gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Bueno, final Gracias a todas, feliz resto de tarde. Buen final del día, vale, a ustedes. Chao. Gracias y nos vemos en Valledupar. Chao. Chao. Luego, un abrazo. Un abrazo, gracias.